Muchas gracias por el espacio. El agradecimiento es de nuestra parte para ustedes. Soy Gabriel Contreras, soy uno de los consultores de Cinetic. Cinetic básicamente es una firma de consultoría en temas de analítica de datos, Big Data, inteligencia artificial, en donde basamos todos nuestros desarrollos sobre un profundo conocimiento del consumidor y de lo que está pasando en el mercado desde un punto de vista psicológico, antropológico y social. Y bueno, básicamente lo que nos conecta con este tema es que justamente la conducta del consumidor y cómo esos cambios en hábitos, rutinas, imaginarios, mitos, ritos alrededor de medios de pago pueden proporcionar crecimiento y aceleración no solamente al sector fintech, sino al comercio electrónico en general en Colombia. No sé si me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla para comenzar. Sí, Gabriela, ya estamos viendo la presentación. Fantástico. Entonces les propongo la siguiente agenda para el día de hoy. Lo primero es hablar un poco de la compra en línea. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se ha venido desarrollando las predisposiciones del consumidor para adoptar compra en línea. En un segundo momento vamos a mirar los resultados de un estudio en donde se muestra cómo los factores sociales, la coyuntura noticiosa y la realidad sociocultural tienen un impacto directo en la adopción de comercio electrónico y cómo, derivado de la adopción de comercio electrónico, las personas comienzan a adoptar medios de pago alternativos. Después de esto vamos a hacer una revisión de cómo ve el ciudadano de a pie, cómo ve el consumidor los canales y los medios de pago en general, en qué ocasiones piensan que es mejor uno que el otro, cuáles son las barreras de adopción, cuáles son los detonantes de adopción, y en ese orden de ideas entender cuál es ese contexto en el cual nos vamos a parar. Después vamos a mirar un poco efectivo cero, que es no solamente una meta de gobierno, sino que se ha demostrado en diferentes estudios macroeconómicos, digamos, o donde comparan diferentes países, particularmente liderados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que en la medida en la que los países reducen su nivel de efectivo circulante, se eleva de forma significativa la competitividad, se eleva de forma significativa la adopción de comercio electrónico, pero también se disminuye de forma significativa la corrupción, porque de alguna manera todo lo que sabemos como un episodio de corrupción, desde el no pago de impuestos o evasión, pasando por pago de extorsiones, coimas y demás, no se pueden hacer por medio de un banco, no se pueden hacer por medio de tarjeta porque quedan timbrados. Generalmente todos esos fenómenos de corrupción se dan con un alto nivel de efectivo circulante, y la corrupción pues básicamente es un fenómeno social que disminuye la posibilidad de aceleración económica. Entonces, efectivo cero es una meta de país, y vamos a ver un poco cómo van los colombianos entrevistados alrededor de esa temática. Después vamos a ver un poco oportunidades para fintech desde la punta de crédito, desde la punta de ahorro, porque de alguna manera cuando hablamos de medios de pago alternativos también estamos hablando del desarrollo del sistema financiero y estamos desarrollando una mejor conversación entre las empresas y las personas. En ese orden de ideas comencemos entonces. Lo primero que quisiera mostrarles en esta lámina es un resultado de nuestro observatorio de pulso de consumidor. Como ustedes saben, Pulso de Consumidor es un estudio continuo que lo manejamos a manera de observatorio desde el 2018, en donde mes a mes se entrevistan un volumen considerable y significativo de personas con el fin de entender cómo sus hábitos, creencias, mitos, ritos y comportamientos en general afectan, digamos, sus decisiones y se ven afectados también por las cosas que van ocurriendo. Una de las preguntas de este estudio, al cual pueden acceder con el código QR que está justo al lado derecho, en la parte inferior derecha, en la parte de blogs. Una de las preguntas importantes es con respecto a sus compras en Internet durante este año, ¿usted diría que se han aumentado, se han reducido o se han incrementado? Cuando miramos y unimos la proporción de personas que dicen que se ha incrementado y se ha mantenido, vemos las líneas que están ahí. En naranja la línea del 2020 y en
y en azul la línea del 2021. Como ustedes se podrían dar cuenta, a partir de la pandemia, que fue más o menos marzo, abril del 2020, la aceleración de comercio electrónico y de compras por Internet se elevó hasta el punto de mantenerse y cerrar el año al orden de un 62% de personas que reportaban estar adoptando o tener una predisposición a adoptar medios de pago alternativos en las 5 principales ciudades del país. Esto no es representativo para el sector rural, es representativo para el sector urbano, lo que es relativamente coherente un poco con Internet. O sea, el 62% de las personas con acceso a Internet tendrían una predisposición que se elevó. Ahora quiero que miremos un poco cómo se ha movido el comportamiento del 2021. La situación social y política de paro se presentó entre marzo y junio, lo que en efecto tuvo una constricción un poco de ese crecimiento que venía al orden del 60, lo bajamos al orden del 51 y ha venido teniendo unas repuntadas, pero no se ha podido recuperar a los niveles que teníamos en años anteriores. Es decir, pareciera que el comercio electrónico ya empieza a tener en este momento algunos de los techos que impiden o que están bloqueando su crecimiento. Cada vez es menos la gente que quiere adoptar, porque ya la gente ha venido adoptando medios de pago alternativos y ha venido adoptando con ello Internet como método de compra. Hay muchas oportunidades para crecer, pero esas oportunidades para crecer van a depender de 3 pilares muy importantes. Por un lado, conectividad, y en eso el país está trabajando en una frontera importante con relación a la 5G y con relación a bandas 700, que es básicamente Internet de buena calidad, de buena velocidad y sobre todo con mayor penetración. Recordemos que Colombia no supera niveles de penetración del 65%, es decir, hay un gran porcentaje de la población que no está conectada a Internet y aún los que están conectados no necesariamente son diestros en el uso de Internet. Entonces las fronteras, digamos en términos de conectividad como primer pilar de desarrollo de comercio electrónico, van en ese camino. El segundo pilar es el que vamos a estar discutiendo en este foro, que es justamente medios de pago alternativos. Digamos que una de las principales barreras de adopción, como lo vamos a ver más adelante, para adoptar la compra en línea es, sin lugar a dudas, la desconfianza que tiene el consumidor a poner su tarjeta de crédito o inscribir su cuenta para descuento automático en múltiples portales. Eso hace que de alguna forma el primer portal o el primer marketplace en donde el consumidor ponga su tarjeta genera casi que un vínculo de seguridad, y ese vínculo de seguridad está representado en que es generalmente el lugar donde más compra en línea hace la gente. La gente se habitúa a comprar en una página, a interactuar con una página, y es a veces muy difícil sacarlas de ahí, creando pequeños oligopolios de comercio electrónico, como lo vamos a ver en breve. Sin embargo, en la medida en la que se desarrolle confianza por los medios de pago y esos medios de pago sean más análogos y tengan en cuenta un poco la realidad psicológica y antropológica del consumidor a la hora de pagar, consideramos que eso sería un promotor importante a la hora de hacer crecer esta dinámica. Y finalmente, pues hay una serie de factores sociales que vamos a ver a continuación que pueden promover, acelerar o desacelerar el comercio electrónico, que es justo lo que vamos a ver a continuación. Lo que ustedes ven acá también viene del mismo estudio Pulso del Consumidor, y es el resultado de un proceso de regresión logística en donde intentamos determinar cómo los factores sociales, diferentes son ellos, pueden impactar la adopción, que lo vamos a mirar como acelerar la opinión de la gente hacia usar comercio electrónico o desacelerarlo. En ese orden de ideas, todos los factores que estén punteando hacia la derecha son aceleradores, todos los que estén punteando hacia la izquierda son desaceleradores. Sin embargo, cuando esta línea que está acá, que es la línea del 1, significa que no tiene ningún impacto, es decir, que el factor se tiene que alejar mucho del 1 para poder decir que es con impacto significativo. Leamos los más importantes y los más significativos por lo pronto. El principal factor que en efecto está influyendo en la compra en línea es la depreciación de la moneda frente al dólar. Un 62% de los colombianos, de los entrevistados, piensa o es sensible a este problema social y económico. Pero cuando estas personas piensan, o en las personas que piensan que en efecto la moneda se está apreciando frente al dólar, su adopción de comercio electrónico tiende a crecer más o menos en un 17%, lo que lo hace un impacto, digamos, un factor significativo para mover en positivo la adopción de comercio electrónico en general. Habría que entender en futuros estudios si esto, las ideas y los imaginarios que hay detrás de esto es en efecto creer que la compra en línea disminuye riesgos
con la moneda o están relativamente protegidas, por ejemplo, frente a temas como la inflación o frente a temas como la devaluación, o de alguna u otra manera la gente ya prefiere inclusive comprar en dólares directo en vez de jugar un poco en la dinámica de cambiar de moneda o cambiar de divisa. En algunos casos son donde los productos no se encuentran en Colombia. El segundo grupo o el segundo factor social, que pesa un 44%, es la incapacidad en general que se percibe para vacunar a toda la población. En la medida en la que los colombianos o los colombianos que tienden a pensar que la población es difícil de vacunar, la compra en línea tiende a ser también un poco más alta, 16%, dejando ver esa necesidad de autoprotección y dejando ver esa necesidad de mantenerse muy protegido y evitar, reforzando esta tendencia del contactless, menos contacto es mejor, podría explicarse desde ahí. El quinto punto es el aumento de la inseguridad informática. Este es un punto, particularmente notorio. Las personas que sienten mayor seguridad informática, por supuesto, están más expuestas a la compra en línea y viceversa. Entonces, digamos que es un factor, en efecto, acelerador. La inseguridad informática se va a acelerar en la medida en la que se acelera la compra electrónica y viceversa. Esos dos factores están, en efecto, correlacionados. Otro factor puede ser el aumento del desempleo, con un 81% de casos en donde se siente un aumento en el desempleo. La gente que tiende a pensar que el desempleo se acelera, la compra en línea también tiende a ser una posibilidad. Curiosamente, no se trata de efectivo, se trata de un mecanismo de ahorro. De alguna u otra forma, vamos a ver a continuación y más adelante cómo las personas que en efecto están ahorrando, están comprando en línea, perciben diferentes ahorros en sus compras en comparación con, el uso de canales análogos. Entonces, en efecto, no es descabellado pensar que al final mayor percepción de desempleo puede llegar, en efecto, a tener un impacto significativo en la adopción de ciertas compras en línea. No estamos hablando de conversión a comprar 100% en línea. Colombia le falta, muchos mecanismos y garantías para que su gente haga, para que su población haga la totalidad de las compras en línea, pero sí tenemos muchas posibilidades de generar compras análogas. Algunas características, algunos elementos de la canasta sí se puede comprar en línea. El quinto factor, que es percibido por un 37% de los encuestados, resulta ser el mayor mayor acceso a Internet. Cuando la gente tiene mayor acceso a Internet, como lo veníamos y lo anunciábamos, pues en efecto tienen 7 puntos más de posibilidades de adoptar comercio electrónico. Y finalmente también vamos a ver como un factor significativo el aumento de enfermedades infecciosas en general, no solamente COVID. La percepción en general de influenza, de enfermedades de transmisión sexual, de Zika, de chikungunya, esa idea social también está altamente correlacionada con con la adopción de comercio electrónico, básicamente fortaleciendo la idea de contactless como tendencia. Menos contacto puede ser mejor. Y como medida de autoprotección. Este sería el top 7 de los factores que más están acelerando. Los factores que están aquí en la mitad, como ustedes se dan cuenta, la barrita que está al lado del punto es el margen de error. Ese margen de error pasa sobre la unidad y recordemos que la unidad significa que no hay impacto. Entonces estamos muy comprometidos desde el observatorio a seguir monitoreando otros factores sociales que puedan acelerar o inhibir la compra en línea, pero por lo pronto todos estos factores que están acá no están relacionándose directamente, a veces algunos con tendencia a ser aceleradores, a veces con ser inhibidores, pero no están en este momento impactando la adopción por lo pronto. Ahora bien, si hay un conjunto de factores que están desacelerando la compra en línea, como si bien hay algunos factores sociales que nos propulsan hacia comprar más o nos predisponen a comprar más, hay algunos factores sociales que, por el contrario, nos están inhibiendo. El nivel más importante que estamos encontrando es prácticamente todo lo que implican las reformas. Reforma pensional, reforma a la salud, reforma a la vivienda. Digamos que la inestabilidad jurídica que se percibe en los episodios de elecciones y en los episodios de reformas a las leyes resulta ser un inhibidor de compra en línea. En la medida en la que se acelera
la notoriedad de noticias y de comentarios alrededor de estas reformas, la gente tiende a disminuir su predisposición positiva a adoptar compras en Internet. En un segundo lado, como era de esperarse, el fenómeno social del retorno a la normalidad, entre comillas, lo que implica es percibido por un 24% de la gente. La gente ya en efecto sabemos todos, para bien de algunos, para, digamos, pesar de algunos otros, pero en efecto la normalidad llegó en parte para quedarse por los impactos económicos positivos que estamos teniendo. Justamente el DANE esta semana reveló la cifra de crecimiento económico para este trimestre, reportando la más alta en el siglo, de 13 puntos de crecimiento económico para Colombia, fundamentalmente apalancado por comercio al mayor y al por menor, pero también apalancado por la tasa de dólar, lo que es un crecimiento un poco no necesariamente real. Es un crecimiento por TRM en gran parte, pero también un crecimiento por el esfuerzo que se está haciendo en este retorno a la normalidad. Ahora bien, en la medida en la que la gente percibe que la normalidad llegó, pues en efecto la compra en línea tiende otra vez a tener una reducción significativa. De hecho, se reducen las posibilidades en un 10% en la medida en la que se percibe mayor retorno a la normalidad. Por otro lado, vamos a tener mayor cantidad de basuras en las calles, es decir, digamos en general la inseguridad y el distanciamiento en las calles al final también tiene a tener un impacto negativo en la adopción de más o menos del 8%, mayor inseguridad, digamos, y mayor, desorden en la calle. Podríamos reducir la adopción de compra en línea y finalmente corrupción o en los incrementos de los precios de servicios de agua, luz y teléfono, que en la medida en la que los bienes básicos se perciben en incremento de precios, pues es también de esperarse que se reduce en un 8% más o menos la posibilidad de comprar en línea. Entonces, para resumir este modelo, lo que el modelo nos está diciendo es que en efecto la conectividad y la percepción de la gente hacia contactless, la tendencia a contactless, es decir, menos contacto es mejor, mayor conectividad, acelera la compra en línea y la predisposición de las personas a la compra en línea. Por otro lado, el retorno a la normalidad y la percepción de elevación de precios de los bienes, digamos, básicos, más bien la restringen. Ahora bien, digamos que es notorio el componente y donde entran un poco en esta dinámica las preferencias de la gente hacia la compra en línea. Lo que les contaba un poco es que las personas están exhibiendo más o menos una intención hacia adoptar diferentes mecanismos o diferentes plataformas. La plataforma, digamos, que venía creciendo, digamos, son en general los marketplaces. Dentro de ellos entra Amazon, Mercado Libre y Falabella. Para agosto, el 67% de las personas tenía predisposición a usar esta plataforma. Pasa a 67% en septiembre y llega a 52% más o menos en el mes de octubre. En esta tendencia lo que sigue siendo uno de los medios, digamos, con mayor tendencia, el marketplace. Muy parecido están las aplicaciones tipo Rappi como segundo lugar y como primeros iniciadores de la compra en línea. Ahora, es importante tener en cuenta cuál es el impacto social y el impacto psicológico de estos dos players en la cadena de generación de valor de los e-commerce, porque básicamente son marketplaces. Eso quiere decir que en un mismo punto las personas pueden encontrar múltiples productos y servicios. Esta tendencia básicamente se da, la afinidad a este tipo de comercio se da básicamente por una reducción de seguridad, de inseguridad de las personas frente al medio de pago. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando uno pone un medio de pago o registra un medio de pago en cualquiera de estas plataformas, pues con un mismo registro y con un único episodio de registro puede concentrar compras de diferentes categorías. Lo que no necesariamente pasa, por ejemplo, con marcas especializadas. Miren un poco las farmacias. Las farmacias en particular, si bien se pueden encontrar en los marketplaces, la adopción de farmacias digitales o farmacias en línea no pareciera ser tan notoria como si la adopción del marketplace, porque es poner la tarjeta en la farmacia y después la pongo en la tienda de ropa y después la pongo en la tienda del supermercado, y eso es registrar múltiples veces un medio de pago. Y eso implica mayor vulnerabilidad frente al ecosistema fraudulento o frente al ecosistema de crimen digital. Lo que implica que en efecto van a tener, digamos, si se observa desde las cifras, una tendencia creciente prácticamente por reductores de seguridad. Hay otros marketplaces como aquellos promulgados por redes sociales. Facebook tiene marketplaces y otras redes sociales lo tienen, y también tiene una predisposición favorable, no tan alta como las mismas aplicaciones.
Por otro lado, se reporta WhatsApp. WhatsApp como tal no es un medio de pago. Por medio de WhatsApp se pueden hacer compras, pero los links de pago al final terminan estando habilitados por otros mecanismos, por otras plataformas como PayU, Mercado Pago, entre otras. Y al final depende del comercio cómo hace su cobro por WhatsApp. Sin embargo, parece que tiene una tendencia creciente, 31, 37, 46, y esperamos mayores crecimientos. Entre otras, WhatsApp se hace orgánico. Si bien los marketplaces reducen la vulnerabilidad de tener el medio de pago para comprar diferentes categorías en múltiples puntos de venta, sin lugar a dudas WhatsApp se convierte en un punto muy orgánico. Prácticamente todo el mundo opera en WhatsApp, lo sabe usar, lo sabe manejar. Inclusive si observan nuestro blog para el año, para hace más o menos 4 meses, cuando teníamos la amenaza de WhatsApp en su fusión de datos con Facebook y demás, la gente, si bien hubo unas migraciones a Telegram, la gente rápidamente volvió a WhatsApp, porque el peso de la cultura es mucho más grande que el peso que puede llegar a tener las amenazas, como la vulneración de datos personales. Todos sabemos la exposición de datos personales que tenemos con WhatsApp en su unión con Facebook, digamos ese monopolio de conectividad que hay ahí. Sin embargo, la gente rápidamente volvió a WhatsApp pese a ese pequeño escenario en donde teníamos esas políticas amenazantes. Sin embargo, WhatsApp hoy es un marketplace, hoy es un lugar en donde se pueden transar pagos y bueno, básicamente estamos muy expectantes a cómo se va a mover el comportamiento del ingreso de Apple Pay a Colombia, que pues como ustedes saben y a través del Credibanco llegó digamos ya con unas campañas de expectativa interesantes y bueno, ya prácticamente Apple Pay está operando en Colombia. Y queremos ver un poco esto que implica, porque Apple tiene sus propios marketplaces, muchas aplicaciones interoperan. Interoperabilidad quiere decir que las aplicaciones, los sistemas informáticos, las bases de datos charlan entre sí. Entonces, y para eso se necesita mucha tecnología y pensar las cosas, no pensar mi página web para mí mismo o pensar mi aplicación para mí mismo, implica pensar mis activos digitales en interoperabilidad o en interacción con los de los demás. Entonces, pues ya Apple interopera con muchas plataformas, entonces es de esperarse que se vuelva un medio de pago que empiece a tener crecimientos incrementales en la población usuaria de Apple, por supuesto que no es la dominante, entre otras cosas. Por otro lado, es importante ver cómo ha sido la experiencia de las personas en la compra en línea, como un mecanismo, digamos, como simultaneidad en este proceso. Por un lado, tenemos que más o menos para octubre el 59% de la gente en general no percibe un problema en sus compras en línea. La mayoría de los problemas, o por lo menos los más notorios para octubre, terminan siendo, por ejemplo, que la exhibición de las fotos publicadas no corresponden con el producto en la realidad, o que las fotos, por ejemplo, no están en escala, muy frecuente, por ejemplo, en droguerías o en medicamentos, en donde se vende, no sé, un ibuprofeno de 600 y un ibuprofeno de 800, el 800 y el 600 no se ve claro en la imagen, entonces la gente puede escoger el que es inadecuado. Ya esos marketplaces han buscado mecanismos para hacer notorias las dosis, por ejemplo. También pasa en ropa, donde las tallas o los colores en la página no se ven en la foto como se ven en la realidad, y ese ha sido eventualmente el principal inconveniente. También hay una imposibilidad declarada de las personas que pesa un 12% para conectarse con otras personas, y más bien se están hablando con robots o con chats, en donde no se siente tan orgánica la comunicación. La tercera puede ser que, digamos, no hay cómo hacer valer los derechos como consumidor. Los procesos de devolución pueden ser demorados, poner una petición, una queja de un reclamo puede ser difícil para el 11% de los consumidores. También vamos a ver problemas en el despacho, donde hay despachos incompletos en mal estado o que llegan tarde, lo que implica un peso para el 9% de los encuestados para octubre. Sin embargo, venía este factor con una tendencia de 14% en meses anteriores. Viene como controlándose aparentemente esos impactos logísticos sobre la experiencia del consumidor digital. Por otro lado, también vemos dificultades para usar promociones y descuentos, que también viene un poco del 12%, venía al 12%, ahora vamos más o menos al 9%, y es básicamente porque la mayoría de las plataformas y de los marketplaces pues tienen muchos comercios, pero los usuarios al final no pueden entrar. Digamos, si yo compro por un marketplace, no necesariamente como Rappi, por ejemplo, pero tengo puntos de fidelización, por decir algo, en alguna farmacia,
Si soy usuario de Rappi, no puedo recibir los beneficios y los descuentos de la farmacia porque estoy comprando por Rappi, no a través de la farmacia. Pero el consumidor lo que percibe es al final del ejercicio que la farmacia que me daba antes un descuento ahora no me lo está dando y que tengo dificultades de acceso ahí. También vamos a hablar un poco de la baja calidad del producto en general, que tiene que ver más con el fabricante, y pensando en medios de pago empiezan a ver las primeras. La primera es que no hay devolución del dinero, que es básicamente un componente que viene pesando más o menos un 9%, 8% estable. También hay problemas de fraudes, problemas de suplantación o inclusive problemas de robo, que implica en efecto una exposición del medio de pago. Obviamente no es como tal el medio de pago, sino la infraestructura de la página. Inclusive cada vez más los consumidores se deben volver conscientes que el éxito de la experiencia digital no solamente depende de que el portal sea bueno, depende de que yo como consumidor tenga una buena plataforma, una buena terminal, un buen celular, un buen equipo para conectarme. Sin embargo, hay una exposición ahí del medio de pago y también cobros con valores diferentes o inexplicados. Entonces noten que la sumatoria de estos factores asociados a medios de pago podrían llegar a estar al orden casi del 20% de los factores que explican los problemas que los consumidores están teniendo en sus interacciones y en sus compras en línea. Si vamos a ver un poco esto, para ir atando los pasos que hemos visto, para ir haciendo un resumen. Hemos visto que en efecto la compra en línea llegó a un punto de estabilidad y que necesitamos esforzarnos para poder incrementar su penetración en el país, porque la pandemia nos aceleró, pero en efecto los factores sociales que analizamos nos está estabilizando esa compra, ya no estamos teniendo esos crecimientos tan gigantescos y la predisposición de la gente a crecer pues no está siendo tan fuerte. Ahora, el consumidor que ya adoptó compras en línea cada vez hace compras más costosas, eso también es un hecho. Si bien ya no hay muchas personas más adoptando diariamente comercio electrónico como nuevos usuarios, el usuario tradicional sí está haciendo compras en línea con mayor frecuencia. El máximo monto que se permitía a una persona antes del 2019 para hacer compras en línea no superaba el 1,5 millones de pesos. Hoy están haciendo compras en línea que pueden llegar hasta los 5 a 6 millones de pesos en el quintil más alto. El promedio está más o menos en 680,000 pesos compra ticket. Digamos, sumando todas las categorías, esto por supuesto tiene un comportamiento diferente, si es tecnología, si son víveres, pero muestra una tendencia, y la tendencia es que en efecto la gente, el que es usuario, está adoptando más confianza y está usándolo más, con más frecuencia y con mayores tickets promedio, pero no estamos creciendo en la penetración necesariamente, y eso, o por lo menos estamos muy estables en ese crecimiento. Y los medios de pago juegan un rol dominante. Entonces entrábamos a ver un poco comercio electrónico y viendo cuáles son las fallas de experiencia, encontrando que los medios de pago o errores en los medios de pago o malas experiencias en el pago en la devolución, que es en conjunto un gran total, podría pesar hasta un 20% de las decepciones o de los problemas que el usuario está teniendo en su interacción con las compras en línea. En este slide estamos viendo un poco cuáles son los medios de pago de preferencia de las personas, independiente de cuál sea la plataforma. Pero sin lugar a dudas seguimos un poco con el débito en ahorro y el pago PCE como un medio de pago que puede, digamos, ser facilitador para el 20% de las personas al mes de octubre. En segunda posición vamos a encontrar el efectivo contra entrega y el desarrollo de efectivo contra entrega para un 14% de la gente, y curiosamente empieza a aparecer y con una fuerza muy importante, porque en mediciones anteriores no era la tercera, era tal vez la cuarta o la quinta opción, Nequi, DaviPlata o en general la categoría de monederos virtuales, que en efecto parecieran ser el tercer medio de pago con mayor adopción por parte de las personas. Primero porque no expones toda tu cuenta, sino que es un monedero, es una extracción de dinero que tienes disponible, que si te lo roban, si te lo hackean, que etcétera, no te está exponiendo a que te roben más dinero, sino una cantidad controlada que tienes ahí. Tienen muchas terminales en donde hoy día se recibe, inclusive entre las transacciones entre personas, que esto es parte importante de la aceleración de los medios de pago, y es que antes, pues, si yo contrataba un servicio de una persona, por ejemplo, alguien que ayude en la casa, o un servicio como manicure, pedicure, etcétera, o un profesor, digamos, personal, pues el pago era en efectivo, transferencia, lo que hacía un ciclo muy largo en la dinámica. Hoy con este tipo de dinámicas, monederos virtuales y similares, pues el pago entre personas se vuelve mucho más ágil y de alguna manera se acelera la adopción.
por pago particularmente de ese tipo de servicios. Transferencias bancarias, por supuesto, sigue siendo un medio de pago, al igual que las tarjetas de crédito, y vuelve a entrar muy parecida en Equidad y Plata la dinámica con PayPal, Mercado Pago y sus similares que han desarrollado, digamos, fines o terminales directas a consumidor para que el consumidor pueda hacer sus pagos. Hoy en día, si alguien me quiere pagar, yo puedo generar rápidamente mi código QR, hacer que me paguen por ahí, o yo puedo escanear el código QR de alguien más y hacer que me paguen por ahí. Entonces, de alguna forma, tenemos un reto significativo ahí. Sigue estando las centrales como Baloto, Efecti, con un peso que cada vez va tomando una estabilidad hacia la alza. Bonos promocionales como forma de pagar siguen teniendo una particular presencia, y nos llama también poderosamente la atención cómo las tarjetas de prepago tienen un rol aquí. Recordemos lo que hablábamos al principio. Colombia es un país que al final tiene cerca de un 40% de población no conectada, y dentro de la población conectada no necesariamente todas confían en los pagos o en los medios que tenemos disponibilizados para el pago. Por lo tanto, pensar en medios convergentes como lo pueden ser las tarjetas de prepago es una alternativa. Como ustedes lo han visto, hoy en día se compra Spotify y se compra Netflix. Si ustedes están haciendo filas en cualquier punto de venta de su retail de confianza, de su tienda de compra de víveres, pueden coger una tarjeta de cualquiera de ellas y comprarlo, y con el código en esa tarjeta pueden ir al computador y activar un servicio. No estaríamos lejos de que muchas industrias que están teniendo problemas de penetración y de competitividad comenzaran a usar este tipo de medios de pago. Por ejemplo, los microseguros, inclusive el SOAT. El SOAT es un producto altamente estandarizado que en efecto yo lo puedo coger y comprar en una tarjeta prepago, raspar, ir a una página, poner el código y habilitar mi SOAT. Si yo quiero, por ejemplo, un seguro, un microseguro de movilidad, un microseguro de vivienda, es una muy buena posibilidad empezar a pensar en cómo los e-commerce de seguros, que al parecer tienen problemas de velocidad en su desarrollo, sobre todo desde la demanda, empiezan a tener convergencia y empiezan a adoptar alternativas de medios de pago. No son solamente esos los medios de pago, inclusive los medios y los servicios públicos, podrían llegar a tener este tipo de forma de pago, que es una convergencia entre lo análogo y lo digital. Y pensar en construir ese tipo de medios de pago no pareciera algo lejano en pro de cerrar esa brecha o de volver a acelerar el crecimiento de la adopción de compras en línea. Hoy en día el código QR como medio de pago se volvió también muy orgánico, porque usa la terminal que más tenemos, que es técnicamente el celular. Con el celular pues podemos escanear para informar, para pagar, para transmitir un mensaje, todo lo podemos usar a través de un escaneo. Y cada vez más los dispositivos se han vuelto eficientes para poder hacer esos escaneos de forma más exhaustiva y más eficiente. Como ustedes se han dado cuenta, códigos QR ha sido un medio de pago que más o menos para el mes de agosto y septiembre era reconocido, no usado, sino reconocido por las personas, por más o menos el 76 al 74% de la gente. Para octubre crece ese reconocimiento al 92% de los encuestados, y en efecto nos deja pensar que cada vez más la gente es sensible a estas formas de pago. Generalmente nos están reportando que las ven en tiendas de ropa, en farmacias, en supermercados, bares y discotecas, tiendas de artículos deportivos y en cine. Con mucha menor aceleración se ve en la industria de seguros, en la industria automovilística de repuestos y de carros, en las tiendas naturistas y homeopáticas, en las tiendas de verduras, frutas y víveres en general, o para los productos de cuidado y aseo. Y en la mitad vamos a encontrar servicios públicos, y vamos a encontrar en efecto supermercados de tienda de descuento duro como Ara, De Uno, Justo y Bueno, etcétera, que en efecto estará adaptando este tipo de dinámicas y este tipo de medios de pago. Ahora bien, cuando hablamos de adopción de medios de pago y de compra en línea, estamos hablando de efectivo cero. Y efectivo cero como no solamente es una meta de gobierno, está, como les decía al principio, les anunciaba, probado económicamente cómo los países que tienden a reducir el efectivo circulante tienden a elevar la competitividad, la adopción tecnológica y reducir los niveles de corrupción, porque mayor efectivo en calle es mayor corrupción. En ese orden de ideas, ¿qué nos revela un poco este trimestre de agosto a octubre de este año?
básicamente el 61% de las personas nos está revelando que está usando menos efectivo que antes y está sustituyendo el efectivo prácticamente porque prefiere usar con Paybacks PSE o hacer transferencias bancarias, y en tercera posición porque está usando Nequi y DaviPlata o monederos virtuales. En quinta posición porque está usando los códigos QR, digamos, si estos dos medios de pago que marco en gris justamente están así porque son medios de pago alternativos, medios de pago que se salen de la tarjeta, la transferencia y el pago PSE, y notamos cómo están jugando un rol dominante en volver efectivo cero, en llegar al efectivo cero. Básicamente, el efectivo cero también está muy gobernado por la visión o la sensación de inseguridad en la calle, porque en la medida en la que se percibe inseguridad en la calle, en efecto, vamos a ver que la gente tiende a andar con menos efectivo, con menos, digamos, cosas de valor, y justamente un medio alternativo de pago como cualquiera de estos ayuda a solventar un poco la situación de las ciudades que estamos viviendo recientemente. Por otro lado, mantenemos un 4% de personas que siguen pensando que usan, digamos, efectivo de la misma forma que antes, digamos, más inclusive. Es decir, hay una resistencia ahí a usar, de hecho, más efectivo que antes. Y las razones por las cuales no hemos logrado convertir ese porcentaje que cada vez viene en decrecimiento es justamente porque desconfían de los nuevos medios de pago. 25% de ellos les parecen los recargos y las comisiones de los medios de pago muy altos, y ese es un reto que como medios de pago hay. Las comisiones tanto para el comercio como para el consumidor al usar ciertos medios de pago puede ser muy alta, y en ese orden de ideas vale mucho desarrollar competitividad. Ahora, esas tarifas muy seguramente no van a bajarse o controlarse a menos que la población haya, digamos, un mayor volumen de transacciones, o sea que del mayor uso va a depender una tarifa más competitiva en esas comisiones que cobran los medios de pago, tanto para el comercio como para el usuario final. Por otro lado, cuando se paga con otros, digamos, con medios de pago alternativos, pues pareciera que se pagan más impuestos, y es normal porque en la comisión del medio de pago hay un impuesto, obviamente por la transacción, pero también, digamos, las cosas que generalmente se transan a través de un medio de pago son cosas que tienen IVA o son cosas que están en el inventario de un almacén, y ese orden de ideas, pues menos posibilidad de tráfico con contrabando, menos posibilidad de ciertos elementos que de alguna u otra forma implican pagar impuestos, entonces sienten que puede haber una elevación del costo ahí. También cuando se paga, tenemos otros elementos, y es que hay comercios que todavía se resisten a usar otros medios de pago, particularmente el canal tradicional, las tiendas de barrio y sus similares, aunque si bien hay una ruta de actualización y digamos de digitalización del pago en ellos, todavía hay una resistencia percibida en el 11% de los que siguen manteniendo el uso del efectivo. También se nos reporta que cuando se paga en efectivo hay mejores promociones, es decir, los comercios tienen muchos beneficios todavía para pagar justamente en efectivo, y esos beneficios para pagar en efectivo o descuentos que dan por pago en efectivo se dan justamente porque prefieren dar un descuento y fidelizar al consumidor que pagar una comisión al medio de pago, y eso de alguna manera genera como un incentivo para mantener o reforzar la dinámica, ¿no? Por otro lado, no tiene medios de pago disponibles u otros medios, sería el 11% de las personas. También le preguntamos un poco a la gente que ya no usa tanto efectivo, digamos, o que redujo de forma significativa el uso de efectivo. Buscamos preguntarle cómo ha sido su vida. Entonces, en esencia, tenemos unas narrativas alrededor de una vida más práctica, que lo reporta el 89% de las personas. También nos están reportando en tercera posición que han liberado tiempo para hacer otras cosas más placenteras, porque al final ir al cajero, retirar, mantener efectivo, pagar en efectivo, etcétera, puede ser consumidor de tiempo, o todos no habremos estado en algún momento en la penosa necesidad de coger un taxi que no tiene vueltas y, bueno, toda la vuelta que hay que hacer para poderlo pagar. Digamos que el uso de efectivo o el uso más bien el cero uso de efectivo, la reducción del uso de efectivo se correlacionan con liberar ese tiempo para hacer otras cosas más importantes.
Se ha vuelto la persona en general más autocontrolada a la hora de comprar. También hay referencias alrededor de eso. Se tiende a pensar que la compra en línea acelera la impulsividad. No hay evidencia empírica alrededor de eso. La evidencia es todo lo contrario. Con la compra en línea a usted se le generan extractos y esos extractos lo informan sobre sus consumos, y en la medida en la que se tienen esos consumos y esas alertas, en efecto usted va viendo cómo la plata le rinde o no le rinde. Entonces hay una manera de autocontrolarse en la mayoría de gente, es lo que dice que en efecto la impulsividad no está determinada por el canal en donde se compra, sino por factores de la gente. La gente que es impulsiva, la gente que no es autocontrolada, compre en línea o compre análogamente, lo va a hacer de forma impulsiva, porque es su personalidad, no porque el medio de pago, no porque el canal lo acelere. De hecho, es el canal presencial el que genera mayor impulsividad, porque en el canal presencial usted está expuesto al antojo de la exhibición. El canal presencial se esfuerza por poner la exhibición atractiva, sexy. El canal virtual, a veces los ojos se agotan, a veces uno puede hacer exploraciones, te pueden mostrar promociones específicas, pero tienes restricciones también en tu presupuesto y en el ancho de banda de tu canal de pago. Estas dinámicas también van correlacionadas con unas percepciones relativamente negativas. Por ejemplo, hay un desarrollo de un nuevo hábito, y es que la gente se vuelve, digamos, ruda o experta en mirar extractos, mirar las tarjetas, que eran cosas que antes no detallaban como con mucho ahínco. Ahora sí lo hacen. En la compra en línea se acelera el uso del extracto para controlar que el gasto se haya digamos, el descuento se haya hecho, el pago la devolución se haya hecho conforme a los pactos comerciales que tuvo. También se nos está diciendo en el 49% de los casos de la gente que usa menos efectivo que se ha vuelto más sensible a fraudes y robos. Y también vemos que ha desarrollado una mayor ansiedad por el crimen en Internet, y también siente que está pagando más impuestos. En efecto, un comercio que no te cobra, que no tiene habilitado medios de pago, entre comillas, modernos, llámese datáfono, transferencias, un medio de pago, es muy probablemente un comercio que está pagando impuestos. Entonces, al final, cuando el comercio empieza a pedir este tipo de controles, pues la DIAN está encima. Entonces empieza a monitorear medios de pago y al final medios magnéticos, y en ese orden de ideas pues hay que cobrar y pagar el impuesto. Entonces, en efecto, no es que paguemos más impuestos, sino que gracias al uso de medios de pago está transando muy probablemente con comercios reales, con comercios debidamente formados, y que también esos comercios están pagando impuestos. Pero no se percibe tan positivo, porque en Colombia la situación social que vivimos, el pago de impuestos no es dignificante necesariamente, más bien genera una sensación en la mayoría de las personas un poco frustrante, por lo cual podría ser una consecuencia socialmente negativa del uso de medios de pago alternativos. Y un poco para ir concluyendo y abrir los micrófonos a sus preguntas, tenemos que, sin lugar a dudas, la adopción de medios de pago facilita el incremento de una industria o un sector que podemos llamar y que todos conocemos como fintech. El ecosistema fintech es muy complejo y es muy versátil, y está compuesto por múltiples compositores, con múltiples, players. Generalmente hay aplicaciones de ahorro, informativas donde le ayudan a usted a planear su vida, planear sus finanzas, pagar sus impuestos, controlar sus gastos, etc. También hay fintechs de crédito, con modelos de crédito para diferentes necesidades y modalidades, fintechs de ahorro, etc. En este orden de ideas nos preocupábamos mucho por entender cómo está la percepción de la gente en esas dimensiones, cuál es el rol de fintech y su adopción en diferentes escenarios y momentos de vida. El primero es que le preguntamos a la gente si en los últimos 3 meses ha llegado a fin de quincena sin dinero. Y eso es una realidad para el 63% de los encuestados. Pareciera ser que el 63% de la gente tiende a llegar al fin de quincena sin plata. Y en esos casos, ¿qué es lo que hace? En la mayoría de los casos, pues reduce los gastos, eso es o hay una constricción de su consumo, pide préstamos familiares en el 38% de los casos, empieza a usar tarjetas de crédito para el 28% o saca de ahorros 27%. El pedir créditos a fintechs, se vuelve casi una posibilidad para el 4% de las personas. Recordemos que esos son créditos muy baratos, como por ejemplo puede ser el crédito al clic con subsidio para sus afiliados. Son créditos que agilizan muy rápidamente desde la web, que los pueden pagar digitalmente, que tienen montos baratos,
montos bajos, perdón, hasta 2 millones de pesos, si mi memoria no me falla, pero por el estilo hay una gran red, digamos, de oferentes de crédito. Ahora, la penetración para aparente, digamos, de este tipo de modalidades podría ser en este momento el 4%, dentro de esta ocasión de consumo que es llegué a fin de mes sin plata. Otra ocasión de consumo puede ser el crear empresa. Cuando la gente está creando empresa, en efecto necesita financiación. Para nuestros entrevistados de este trimestre, el 15% reportó estar en un proceso de emprendimiento y consideraría pedir un crédito o financiar ese emprendimiento vía fintech, más o menos en un 3% de los casos. Principalmente se financiarían con ahorros, con préstamos familiares, inclusive con la banca tradicional o, digamos, reduciendo gastos para tener liberación de efectivo o inclusive usar tarjetas de crédito. Pero fintech se entraría en la última posición con 3 puntos. Otra posibilidad que tenemos es, digamos, los gastos de emergencia. Todos hemos tenido alguna emergencia en la vida que requiere algún gasto extra o adicional y, de hecho, es una de las principales preocupaciones que tienen las personas de nivel socioeconómico 1 y 2. Las personas de nivel socioeconómico 1 y 2 ya organizaron su estructura de gasto y de desembolso a un ritmo de gasto. Ya sabe cuánto es para el arriendo, para la alimentación, para sus obligaciones. Y eso está muy medido. De alguna manera, si algo extraordinario ocurre, como por ejemplo una enfermedad crónica o un accidente, pues les desestabilizaría el presupuesto de una forma significativa. Aquí lo que estamos viendo es que el 54% de los encuestados nos revela que en los últimos 3 meses ha tenido alguna emergencia en donde ha querido o ha necesitado hacer pagos o gastos. Y en ese orden de ideas, la forma como los ha solventado es fundamentalmente sacando de ahorros, con créditos, inclusive con la banca general, con tarjetas de crédito o con créditos en la familia. Y fintech aquí sí tiene una posibilidad en el territorio de la emergencia de penetrar más o menos al 5 puntos. Note que la penetración en casos de llegar al final de mes sin plata es del 4. La penetración en el escenario de consumo de emprendimiento es del 3 y aquí en emergencia puede subir un poquito al 5. Y esto pues obviamente nos va indicando dinámicas para revisar. También es muy importante ver una última oportunidad de consumo y es, digamos, cuando tenemos dificultades para pagar obligaciones, llámese arriendo, llámese servicios públicos u otra obligación financiera, pues también fintech tiene un rol del 4 puntos en donde pues los préstamos, digamos, informales con familiares, amigos, la reducción de gastos, posponer el pago, usar tarjetas de crédito, inclusive sacar de sus ahorros podría ser una posibilidad. Este desarrollo, digamos, de medios de pago alternativos, como va tan vinculado con Internet, pues va de la mano también con mirar cómo la gente se digitaliza fiscalmente. En efecto, un 26% de los entrevistados tuvo que hacer un pago de renta y un 23% de ellos utilizó aplicaciones diferentes a las de la DIAN para calcular y pagar la renta.